Hola, hola, mis queridos seguidores de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y como siempre me da muchísima alegría tenerlos por aquí, en este espacio que hemos creado para compartir, para debatir y sobre todo, para pasar un buen rato. Hoy tengo un tema que sé que les va a encantar, porque, ¿a quién no le gusta el romance, el amor y todas esas cositas lindas que nos hacen suspirar? Así es, mis amores, hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que ha conquistado corazones, una historia que nos demuestra que el amor verdadero, el amor que trasciende barreras y que, como dice el título de este vídeo, es un vínculo inquebrantable. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Ya sé que muchos de ustedes son fanáticos de estas dos estrellas turcas, y por eso estoy segura de que este vídeo les va a fascinar. Vamos a desglosar todo sobre la relación, vamos a hablar de cómo se conocieron, de los momentos que nos robaron el aliento, de los rumores, de los altibajos y por supuesto, de lo que hace que su historia sea tan especial. Prepárense porque este vídeo está lleno de detalles, de datos curiosos y de mucho amor. Pero antes de que nos adentremos en el mundo mágico de Demet y Can, no puedo dejar de pedirles algo que para mí es súper importante: suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle al botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así, estaremos siempre conectados y ustedes no se perderán ninguna de las novedades. Y no olviden dejar un like si les gusta el contenido, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, a darle. El camino de Demet Özdemir y Can Yaman al amor fue, como suele ser en la vida, un camino con muchas curvas, con momentos de alegría y con algunos de tristeza. Pero sin duda fue un camino que los llevó a conectar de una manera muy especial, de una manera que nos hizo creer en el amor verdadero. Todo comenzó en el set de grabación de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Soñador, como se le conoce en español. Ahí la chispa entre Demet y Can surgió de manera casi instantánea. Sus personajes Sanem y Can enamoraron a la audiencia con su química, con sus miradas cómplices, con sus risas y con sus peleas, porque hasta las peleas tenían su encanto. Desde el principio, la conexión entre Demet y Can era evidente. No solo eran compañeros de trabajo, sino que parecían tener una conexión especial, una química que traspasaba la pantalla y que se sentía en cada escena. Y claro, los fans, como no podía ser de otra manera, comenzaron a especular y a soñar. Los rumores de romance comenzaron a circular rápidamente y las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios sobre la supuesta relación. Los fans son unos románticos empedernidos y no podían evitar imaginar un romance real entre sus ídolos. La verdad es que no era para menos, ya que la química que mostraban en la pantalla era innegable. Era como si Sanem y Can, los personajes, hubieran trascendido la ficción para cobrar vida propia en los corazones de sus intérpretes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseando, y hasta publicando fotos juntos en sus redes sociales. Todo esto alimentaba aún más las especulaciones y hacía que el sueño de los fans se hiciera más fuerte. La prensa rosa, por supuesto, no tardó en hacer eco de estas imágenes y alimentar la llama de la esperanza. Portales de noticias y revistas del corazón turcas dedicaban páginas enteras a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. ¿Era amor? ¿Era amistad? ¿O simplemente una estrategia de marketing para promocionar la serie? El misterio se mantenía, y la intriga crecía día a día. A pesar de todo esto, tanto Demet como Can siempre mantuvieron una postura discreta y reservada. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo que alimentó aún más el misterio y la intriga. Esta prudencia, aunque comprensible, frustraba a muchos seguidores que ansiaban una confirmación oficial. Sin embargo, esta misma discreción también contribuyó a crear una aura de misterio y romanticismo alrededor de su relación, lo que sin duda añadió un ingrediente extra al éxito de Erkencikus. La serie, mientras tanto, seguía su curso y con cada episodio, el amor entre Sanem y Can crecía, al igual que la esperanza de los fans de que ese amor traspasara la ficción. Las escenas románticas eran cada vez más intensas, más apasionadas y más hermosas. Nos hacían suspirar. Nos hacían creer en el amor, en los finales felices y en los cuentos de hadas. Los guionistas, conscientes del fervor que despertaban Demet y Can, no dudaron en explotar al máximo la química entre ambos. Besos robados, miradas que lo decían todo, abrazos que transmitían calidez y pasión,
cada escena era una delicia para los sentidos, y los fans vivían cada momento con intensidad. Llegó el final de la serie y con él la incertidumbre. ¿Qué pasaría con Demet y Can? ¿Se quedaría el amor solo en la pantalla? Las especulaciones continuaron, pero el silencio persistía. La realidad es que aunque no hubo una confirmación oficial, la relación entre Demet y Can siempre fue percibida por los fans como algo más que una amistad. El final de Erkentzicus fue agridulce. Por un lado, los fans se sentían felices de haber disfrutado de una historia tan hermosa. Pero por otro lado, sentían la nostalgia de despedirse de Sanem y Can, y la incertidumbre de saber qué pasaría con Demet y Can en la vida real. El tiempo pasó y cada uno de ellos tomó caminos diferentes. Demet siguió enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Can, por su parte, también continuó su carrera, trabajando en proyectos internacionales y conquistando al mundo con su talento y su atractivo. Ambos se convirtieron en estrellas indiscutibles del panorama turco y su popularidad trascendió fronteras. Demet, con su carisma y su talento innato, se ganó el cariño del público, y sus nuevas series fueron un éxito asegurado. Can, con su físico imponente y su versatilidad como actor, conquistó a audiencias de todo el mundo. A pesar de la distancia y de los diferentes proyectos, la conexión entre Demet y Can siempre ha sido visible. Se han mostrado cariño y respeto públicamente y han demostrado que, aunque sus caminos no se cruzaran románticamente, mantienen una relación de amistad y cariño muy especial. Han sido vistos juntos en eventos sociales, intercambiando mensajes en redes sociales y dedicándose palabras de admiración en entrevistas. Estas pequeñas señales fueron suficientes para mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de los fans, quienes seguían soñando con una posible reconciliación. Es importante mencionar que en la vida de ambos han habido otras relaciones. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio llegó a su fin. La noticia de la boda de Demet causó revuelo entre los fans, quienes esperaban ver a Can a su lado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El matrimonio, aunque prometedor en un principio, no duró mucho y la pareja decidió tomar caminos separados. Can, por su parte, ha sido relacionado con varias mujeres, aunque ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Los medios de comunicación especulaban sobre posibles romances, pero Can siempre mantuvo su vida privada al margen de la fama. Pero lo que es innegable es que la conexión entre Demet y Can sigue siendo un tema de conversación, un tema que despierta la curiosidad y la admiración de sus fans. Y es que aunque no hayan terminado juntos como pareja, su historia de amor sigue siendo un símbolo de esperanza, de cariño y de amistad. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que la amistad y el respeto pueden perdurar a pesar de las circunstancias. Y aquí es donde entramos en el tema central de nuestro vídeo, el vínculo inquebrantable que mencionamos al principio. ¿A qué nos referimos con esto? A que a pesar de los rumores, de los altibajos y de las diferentes relaciones, la conexión entre Demet y Can es algo que perdura en el tiempo. Es un vínculo que va más allá de la ficción, que va más allá de los roles interpretados en una serie. Es una conexión de respeto, de cariño y de admiración mutua. Esta conexión se basa en una profunda admiración profesional, un respeto mutuo y sobre todo, en un cariño sincero. Se han apoyado en sus proyectos, se han mostrado respeto públicamente y sobre todo, han demostrado que la amistad y el cariño pueden perdurar, incluso cuando el amor romántico no prospera. Y esto es algo que merece ser celebrado, porque nos enseña que las relaciones, en todas sus formas, pueden ser significativas y duraderas. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y desechables, la historia de Demet y Can es un soplo de aire fresco. Nos demuestra que es posible mantener una relación sana y basada en el respeto mutuo. Es un ejemplo de cómo la amistad puede ser un tesoro invaluable, y que el amor, en todas sus formas, puede ser un vínculo poderoso. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y donde los escándalos están a la orden del día, la historia de Demet y Can nos demuestra que es posible mantener una relación sana, respetuosa y basada en el cariño mutuo. Es un ejemplo a seguir, una inspiración para todos aquellos que creen en el amor, en la amistad y en la conexión humana. Nos enseñan que es posible mantener una relación de amistad sólida, incluso después de haber sido protagonistas de una historia de amor que cautivó a millones de personas. La admiración mutua que sienten Demet y Can es evidente en cada uno de sus gestos y palabras.
Se han dedicado halagos en entrevistas, han compartido momentos especiales en redes sociales y han demostrado su apoyo incondicional en sus proyectos profesionales. Esta conexión especial que mantienen ha sido un faro de esperanza para muchos fans, quienes han seguido soñando con una posible reconciliación. Y ahora, mis queridos, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos recorrido la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde los inicios en Erkenzicus hasta la actualidad. Hemos explorado los rumores, los momentos especiales, los altibajos y, sobre todo, hemos destacado el vínculo inquebrantable que los une. Hemos analizado los detalles de su relación, desde la chispa inicial en el set de grabación hasta la madurez de su amistad actual. Hemos desentrañado los misterios que rodean su relación, y hemos descubierto la importancia de su vínculo en la vida de ambos. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Espero que les haya hecho recordar esos momentos especiales, esos momentos que nos hicieron creer en el amor y en los finales felices. Y espero, sobre todo, que les haya demostrado que el amor, en todas sus formas, es algo maravilloso y que merece ser celebrado. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que el amor no siempre se trata de una pareja romántica. A veces el amor se manifiesta en la amistad, en el respeto y en la admiración mutua. Quiero agradecerles por estar aquí y por acompañarme en este viaje. Sus comentarios y su apoyo significan muchísimo para mí. Así que, por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué recuerdos tienen de Erkenzicus? ¿Qué opinan sobre la relación entre Demet y Can? Me encantaría leer sus comentarios. Su participación es fundamental para enriquecer la conversación y para crear una comunidad sólida y unida. Y para finalizar, no puedo irme sin pedirles que hagan algo por mí. Denle un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas conozcan esta hermosa historia. Y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que no se les escape nada. Muchas gracias por todo, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra una manera de manifestarse, ya sea en una pantalla, en una amistad o en el corazón. Chao.